que puede pues ayudar. Bueno, déjame que salude a Ariagona González, que es diputada nacional por el Partido Socialista, también es consejera en el Cabildo. Creo que ya nos está viendo, la vemos nosotros a ella. Hola Ariagona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, qué tal está? ¿Cómo va todo este tiempo de confinamiento? Bueno, pues dentro de la situación, que es una situación difícil, pues bien, no me puedo quejar. O sea, trabajo desde casa, tengo la posibilidad de trabajar telemáticamente, de asistir a los plenos telemáticamente y las veces que hemos tenido que ir al cabildo también por gestiones que hay que hacer presencialmente, pues se va. Entonces, la verdad que bien, bien, no me puedo quejar de la situación, sí, pero de la realidad que vive cada uno, la verdad es que bien. ¿Y a qué conclusiones llega usted? Que como todos pues, pensamos y reflexionamos y a veces deseamos cosas, otras nos enfadamos. ¿Qué conclusión saca de este periodo que estamos atravesando? Yo creo que esto es un periodo que nos ha hecho reflexionar a todos, reflexionar en nuestra forma de vivir, en el sistema capitalista consumista en el que nos encontramos, en un sistema que tiene que estar generando continuamente para que no fracase. Y es el momento de pensar, de reflexionar en aquello que es importante, ver qué cambios se pueden hacer en distintas materias, desde luego desde la materia desde política, desde la administración pública, desde las asociaciones, desde las personas individuales. Entonces, este es un periodo de reflexión que creo que está sirviendo para que nos demos cuenta de realmente lo que es importante. Y al mismo tiempo también me doy cuenta que, como en todas las crisis, hemos aprendido de esta. Si de la crisis anterior todos los ciudadanos aprendieron mucho de economía, en esta crisis estamos aprendiendo todos mucho de sanidad y de cómo se transmiten las pandemias, cómo funcionan los virus, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, también es un aprendizaje en campos de los que a lo mejor muchos ciudadanos pues no tenían conocimiento, pues porque tienen sencillamente conocimiento de otros campos. Y también lo que sí veo es que de repente todos sabemos de todo y eso pues tampoco es así, cada uno sabe de lo que sabe, tenemos técnicos y especialistas que nos asesoran a la hora de tomar decisiones complicadas como esta, que es la de estar en un estado de alarma, en la que estamos recluidos o confinados en nuestros domicilios por una cuestión de salud pública, de protección de nuestra vida. Y entiendo la frustración, la desazón de muchas personas por querer reiniciar su vida anterior, su vida cotidiana, pero estamos en unas circunstancias que tenemos que hacer caso a las recomendaciones que vienen de los especialistas en el tema, que son los epidemiólogos y el personal sanitario. Entonces, si hacemos caso de las recomendaciones realmente de los especialistas, pues podremos salir de esta situación muchísimo antes que si cada uno de nosotros hace aquello que considera que es correcto. Claro, pero claro, como usted dice, el problema es que te equivoques de especialista, porque como hay tantos, te crees que es uno y le haces caso al que no es, ¿no? Porque efectivamente, claro, yo, que como cualquier ciudadano, está atento a las informaciones, a las redes sociales y tal, y lo ve uno desde una perspectiva pues alejada, ¿no? Como corresponde, pero usted es militante, muy militante además, del Partido Socialista. Yo no sé si sigue las redes sociales, si es de las que bueno, pues da un repaso a las redes sociales, porque es que si es así, es que no, es que Paola, te tienen que cochinar sí o sí, ¿no? Sí, sí, porque además lo hemos Sí, hablado sí. muchísimas veces, ¿no? Que hay una cantidad de bulos y de... Es que la gente se arma un cacao, lo hemos dicho muchas veces, es así. Con todo esto han salido muchísimas informaciones falsas, la gente muchas veces ha optado incluso por dejar de leer información porque se arma un cacao, es que es así. Salen muchos epidemiólogos que no son epidemiólogos, bueno, en fin. Ariagona, ¿cómo lo lleva todo esto? Bueno, pues lo de las redes sociales, la verdad es que a veces da terror, ¿no? Porque cuando están circulando tantos bulos y tantas informaciones falsas y informaciones también que no son falsas, uno no sabe ya lo que creer y se pierde. Y ese es el problema. Ese es el problema de la desinformación y el problema de la falta de veracidad en las noticias. Porque al estar leyendo constantemente y un día una cosa que parecía cierta, al día siguiente se desmiente y es un bulo, uno ya no sabe lo que creer. Por eso siempre digo que es importante informarse por medios de comunicación serios en el que se pongan los nombres y los apellidos de aquellas personas, los periodistas que escriben, y también se cite el medio de comunicación del que sale la información, porque si no, uno no está seguro de lo que está leyendo. Hemos conocido casos de bulos por internet que decían que
bueno, pues que si consumías lejía te curabas del coronavirus, y lo que ha hecho mucha gente es morir por esa circunstancia. Entonces, tenemos que, tenemos que informarnos por medios de comunicación veraces en los que estén identificados el medio de comunicación y el periodista que trabaja para ese medio de comunicación. Si no, podemos caer en esos bulos y mentiras y dejarnos engañar. Y al mismo tiempo, esa información que también es cierta, vamos a dejar de creérnosla. Y ahí debemos hacer un ejercicio también, yo creo, de carácter legislativo, por supuesto, sin atentar nunca contra la libertad de expresión y contra la opinión libre y la crítica, faltaría más, pero sí contra aquellos que vierten mentiras en redes sociales. Y luego están los grupos de WhatsApp, que claro, todo el mundo tiene grupos de WhatsApp pues, de la infancia, de la juventud, del instituto, de la universidad, y siempre te sale alguno que te manda esas cosas que tú dices, joder, te puedes haber callado. Es que, claro, los grupos de WhatsApp parece que es una comunicación privada, aunque sean grupos es privada, da igual que sean 2 personas que 30, y yo creo que la gente que manda esas cosas, que normalmente siempre dice, bueno, a mí me lo enviaron, yo lo envío por si acaso. Yo es que ni lo he mirado. Esa excusa no vale. Tiene que pensar si aquello que envían lo dirían sin ningún problema en público, delante de personas, digamos, que puedan ser expertas en esa materia, que las puedan rebatir, y si tienen dudas, pues que no lo envíen, ¿no? Directamente, sí, sí. Sí, Ariagona, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quería, bueno, cambiando de tercio, una de las reivindicaciones de las administraciones locales es que les permitan utilizar los remanentes que tienen. No sé si el otro día, en una reunión entre el presidente del Gobierno y la Federación de Municipios, o parece que Pedro Sánchez avanzó que se iba a permitir, pero todavía no se saben bien las condiciones, es decir, no se sabe cuánto dinero se va a permitir y para qué porcentaje. Yo no sé si sus compañeros en las administraciones locales le tienen un poco así, digamos que la encomiendan que les informe de cuáles pueden ser esas condiciones y si se sabe algo más. Todavía no se sabe nada más, pero sí sé que la noticia ha sido muy bien acogida por todas las administraciones locales y que ese superávit se va a utilizar en aquellas medidas dirigidas a paliar la crisis por el COVID. Entonces, en ese sentido, esta crisis evoluciona de forma muy rápida y todos los días nos levantamos con nuevas noticias, con medidas como, por ejemplo, la de la salida de los niños, que cuando uno se equivoca hay que rectificar. Todos los días nos levantamos con muchos nuevos decretos publicados en el boletín en el que se van expandiendo las medidas para cubrir todas las necesidades que se están dando en los distintos sectores productivos de nuestro país. Y con el superávit pasará lo mismo. Ya hemos avanzado, ya sabemos que ese superávit se va a poder utilizar por las administraciones locales y sabemos que se va a utilizar en paliar los daños provocados por la enfermedad. Ahora bien, ahora falta que digan exactamente, digamos, las partidas y las políticas exactas o los proyectos dirigidos a eso. El gobierno en breve lo hará, el gobierno trabaja todos los días, estamos en una situación única desde que estamos en democracia. Y entonces, en ese sentido, estamos actuando lo más rápido que se puede. El gobierno está intentando paliar la situación a medida que se produce, e igual que nosotros, están el resto de los países del mundo que están pasando por esta situación. Y vemos que no podemos dar respuestas inmediatas de cuándo, cómo y dónde, porque es una situación en la que las necesidades sanitarias mandan y según evoluciona la enfermedad se va a ir respondiendo a cómo, dónde y cuándo, pero no se pueden anticipar respuestas porque probablemente estaríamos incurriendo en errores. Paola. Hola, buenas tardes, Ariagona. Bueno, yo quería preguntarle así un poco a modo general, porque lo comentábamos antes, que bueno, en estas circunstancias, como en cualquier otra, pues han habido, aunque ahora es verdad que no toca, han habido críticas y halagos al gobierno. ¿Cree usted que se han tomado las medidas dentro de las posibilidades, claro está, adecuadas para solventar los problemas que ha traído esta crisis? Yo creo que sí, y soy optimista y positiva. Y con esto quiero decir, ¿se han cometido errores? Sí, se han cometido errores. Y se han cometido aciertos también, han habido muchos aciertos. Y se está atacando a esta crisis desde el gobierno central de una forma diferente a la que se atacó la crisis en el 2008. En esta ocasión estamos intentando no dejarnos a nadie atrás. Estamos dando un escudo de protección a todos los ciudadanos. Los autónomos nunca habían tenido tantas medidas de protección como tienen ahora. Las pymes, las personas que están en situación de vulnerabilidad, las moratorias de pago de alquiler y las moratorias de pago de hipotecas,
la prohibición de cortar agua y luz para aquellos lugares para aquellos hogares, más vulnerables. O sea, hay una serie de medidas y cada día hay una medida nueva que lo que ayudan es a paliar la situación por la que están atravesando muchas familias en nuestro país. Tenemos los ERTES que está afrontando el gobierno del Estado. ¿Que se han cometido errores? Por supuesto. ¿Que se han cometido aciertos? También, muchísimos. Y que nuestra intención, y desde luego lucharemos para ellos, no dejarnos a nadie atrás. Y cada día vamos protegiendo a un nuevo colectivo, vamos protegiendo una nueva situación. Las demandas van llegando, porque obviamente las demandas se van conociendo a medida que la situación está ocurriendo y se van paliando también de la misma forma paulatinamente. Entonces, yo la verdad es que en estas circunstancias, en las que no teníamos indicación de lo que iba a pasar, en una situación sobrevenida que ningún país esperaba, desde luego en Europa ningún país esperaba que pasase esto, en la situación en la que estamos, en la compra de material sanitario a nivel mundial, en la que todos los países están intentando comprar lo mismo, en la que la producción es limitada, los precios están subiendo y hay una lucha en el mercado mundial por hacerse con material sanitario, en todas esas circunstancias yo creo que la gestión del gobierno está siendo buena, con errores cometidos, por supuesto, pero siempre en el ánimo de proteger y ayudar a toda la población del país a tener el menor número de fallecidos posibles y una vez que tengamos que empezar a reconstruir, tener también las condiciones para que podamos salir de la crisis económica que se avecina de la forma más rápida posible y completamente de forma distinta a la del 2008 en la que se rescataron a los bancos y no a las personas. Últimas que se ha creado ha sido a raíz de la medida que se ha tomado del tema de ceder en ese confinamiento con la salida de los niños. Pero yo imagino que esto siempre está respaldado, ¿no?, por gente que asesora al gobierno, como científicos, epidemiológicos y demás personas, ¿no? Claro, es que yo Sí, desde luego. Escuchaba yo justo que había dos grupos de asesores en torno a los niños. El grupo de los científicos que no recomendaba la salida porque, en fin, se exponen a contagios y tal, y el grupo de los psiquiatras infantiles, psicólogos infantiles, que decía que sí. Entonces el gobierno se inclinó más por el tema de la salud y luego se montó la que se montó y se inclinó más ya por los psicólogos infantiles. Pero no sé si Ariagona efectivamente tiene más información. No, básicamente es lo que has comentado, Jaime. Es decir, el gobierno prefiere pecar de prudente, prefiere no perder vidas, prefiere por todos los medios que la pandemia no se siga propagando. Entonces ha optado y optó en el primer momento por hacerle más caso a los científicos y a los epidemiólogos, que lo que recomendaban era que saliesen lo menos posible. Y también es cierto que los psicólogos y psiquiatras infantiles tienen razón en decir que un niño de una determinada edad necesita moverse, necesita hacer ejercicio físico, necesita salir a la vía pública. Entonces, ¿qué es lo que ha intentado el gobierno? Pues con esas dos realidades, que las dos son ciertas, pues quedarse en el medio, como todo. Intentamos obtener consensos, intentamos, por una parte, favorecer la evolución psicomotriz y psicosocial y la evolución psicológica de los niños y protegerlos de una enfermedad. Entonces, a veces, por eso digo que estas medidas, pues a veces se peca de prudente en el ánimo de que la enfermedad no se propague. Y bueno, y cuando uno se equivoca, también somos un gobierno que escucha. Y si tenemos una gran demanda también de asociaciones y de especialistas en educación infantil y en psicología infantil que dicen que a lo mejor, pues haciendo más caso a los científicos, estos niños no se van a desarrollar de la forma adecuada, pues hay que ir hacia el otro lado. Lo importante en esto es tener claro que se hace todo lo posible para que la situación mejore y que en esta situación y en la forma de gestionar una crisis de este tipo se cometen errores, como ya se ha reconocido, y también se cometen muchos aciertos. Y lo que sí que hace falta es ayudar, porque cuantos más seamos remando en la misma dirección, mejor nos irá. No es el momento de la crispación, de los ataques, de los insultos. Eso no significa que uno no pueda criticar de forma constructiva, por supuesto que sí, pero es el momento de trabajar juntos por nuestro país y por nuestros ciudadanos. Realmente el patriotismo se demuestra de esta forma, trabajando en común por el bien común de nuestros ciudadanos que viven en este país. Pues Ariagona González, muchísimas gracias por atendernos estos minutos, nos ha encantado, además una muy buena conexión
y, en fin, hemos coincidido después de tanto tiempo, que solo usted y yo La verdad sabemos que sí. lo difícil que es coincidir. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues